buenas noches. Comenzamos una semana más. Hoy no tenemos vecinos meciéndose perturbadoramente. Estamos aquí para comentar noticias de esta bonita semana que acabamos de vivir, pasar y que nunca volverá. Y así. Así como la maldita primavera. Yo soy Esponja. Yo soy Pertur. Pues ya no hemos perdido la costumbre de iniciar. Bueno, el último sí, porque no había ninguna nota de rock en español, pero esta vez sí está cargadita de notas de rock en español. Esponja tenía desde hace muchas ganas de hablar acerca del circuito indio. Yo verdaderamente pues no conozco muchas de las bandas que vienen porque son nuevas, yo creo que no son para mí, está muy bien. Estaba leyendo y el circuito indio va a tener 7 ciclos. Por ciclo va a tener 144 conciertos, ya van en el quinto ciclo y son más de 86 artistas. Así es, esto que comenzó hace más de 2 meses. En este ciclo me parece que viene Tropical Forever, viene el grupo de la alineación de Rey Pila, Ujú, viene la Lupita, los Liquids, los Liquids y Hot Dog, Camilo, ¿qué? Camila Camilo Séptimo. Séptimo. Ha estado abarcando pues parte de lo que se considera como la megalópolis, que es Querétaro, Texcoco, Puebla, Hidalgo y otras ciudades. La verdad es que los costos están bastante accesibles, no son demasiado caros. Al menos aquí en Pachuca el recinto es un recinto bastante pequeño y bastante cómodo. El bar Dukenhay, al cual ya tuvimos oportunidad de asistir. Y escoger de tocar. Es un buen lugar con una buena acústica y creo que es un buen espacio para que las bandas nuevas se den a conocer o incluso ver a bandas que ya tienen tiempo como la Lupita en un lugar pues Vamos a dejarlo más que tranquilo. son nuevas para nosotros. Probablemente ya lleven a la mejor Te aseguro que la Lupita es de los más viejos de ellos. Y San este, Pascualito Rey. sí, Estoy bien seguro que nadie debe tener más años que ellos. ellos. Y después de esto tenemos ya habíamos comentado algo sobre el aniversario de Molotov y su primer disco. Van a tener un concierto, yo creo que van a tocar todo donde jugarán las niñas. Probablemente tengan como invitados al grandioso Jay de la Cueva, quien fue el primer baterista antes de que Randy estuviera con ellos. Otro tema, bueno, otra nota rápida del rock en español, importante para aquellos que son muy grandes o al menos más que nosotros. Murió Mariano Soto, quien fuera baterista del Tri en sus discos más buenos. Él es el encargado de tocar la batería en Triste Canción de Amor, esa canción que todos conocemos. Algunos odian, otros quieren y a otros les da lo mismo. Y que yo estuve descubriendo que es una canción de Lil Jon y que jamás él ha dicho que se voló toda la canción de ahí. Pero dejando de esto, pues sí es lamentable. Siempre cuando pensamos en el Tri nunca pensamos en todos los demás componentes, solo en Alex Lora, pero sin todos esos componentes Él no sería quien es. no sería quien es. Y entre otras bonitas notas que teníamos justamente por acá, y ya rompiendo con la temática del rock en español, y justamente esta podría ser nuestra sección Gene Simmons declara cosas, porque Gene Simmons vuelve a la carga, amigos y amigas, y esta vez vuelve para decirnos que cualquier persona que no sepa leer música no es un artista. Ay, ese Jin. Un comentario bastante torpe, aunque ahora que he estado entrando a grupos de músico, creo que tienen esa misma forma de pensar. Pero vaya, yo creo que los jazzistas cuando empezaron no tenían ni idea de tiempos y todas esas cosas, siempre rompieron patrones para generar algo distinto. Pues algo que me gustó de él por lo menos es que él mismo no se considera un artista. Él dice que un artista es una persona que va a la escuela, que sabe teoría, que sabe leer música, que sabe escribir música. Pues yo creo que su declaración en este contexto está mal. Muchos de los grandes artistas de jazz, de blues, de rock, muy pocos de ellos fueron a la escuela o a un lugar donde les enseñaran este tipo de cuestiones. Más allá de esto, tan solo las bandas de viento que son de las huastecas, de las sierras, los tríos huastecos, son gente que no tiene conocimiento más allá del que les ha sido heredado generación tras generación. Qué bueno que acepte que él no es un artista o un músico,
pero pues sí se me hace igual un comentario errado. Sí, es fuera de lugar. Yo diría que está, pues obviamente son personas con una distinta preparación y con un conocimiento técnico de lo que se sabe hacer, pero si algo hemos comprobado, Esponja y yo, es que no importa qué tan técnico seas, si tocas muy bien tu instrumento, pero no hay un Feeling. sentimiento, un feeling, le llaman los americanos, no sirve de nada. No sirve de nada. El chiste de la música es transmitir algo y si no transmites nada, no tiene sentido. Una de las notas más importantes que tenemos en cuestión internacional es con Avenged Sevenfold. Ellos tenían un contrato con Warner hace un tiempo, en 2016, ellos sacaron un disco. Este disco fue sacado con Capitol Records, no respetando su contrato previo con Warner, y ahora están metidos en una cosa pues de millones de dólares, porque Warner reclama que ellos debieron grabar ese disco, ese último disco que tenían ya firmado con ellos. Entonces una demanda de entre 5 y 10 millones de dólares con más de 1.5 millones más para reparar los daños. ¿Qué decir sobre esto? Yo creo que si ya era el último disco que tenían comprometido con Warner, debieron hacerlo con Warner. Alegan cuestiones de que no hay un buen trato hacia ellos Que no estaban trabajando en un lugar agradable. por parte de Warner, pero pues aún así yo creo que un contrato es un contrato. Esta vez estoy del lado de la transnacional Warner. Yo no sé exactamente qué sentir. Yo creo que si no estaban de acuerdo, debieron buscar una forma de prescindir su contrato o cumplir con un disco, ya sea en vivo, una recopilación o lo que fuese, porque muchos grupos lo hacen así. Sí, sí, Eh, sí, no serían los primeros que lo hacen, ¿no? sí, At the Drive hizo lo mismo con alguno de ellos, incluso por mencionar a alguien del circuito nacional, los mismos Zoé lo hicieron en alguna ocasión para salir de donde estaban. vamos, Héroes del Silencio, su disco para siempre no estaba para nada planeado. Ellos tenían un disco más firmado, decidieron sacar un disco más en vivo, negociaron recopilatorios y se Y, o acabó sea, su contrato. Ahora bien, mucha gente está apoyando a Avenged Sevenfold porque ellos están diciendo que están apoyando al artista, que esta idea de que la música es de las transnacionales no está bien. En efecto, un contrato es un contrato y creo que había mejores maneras de salir de esto que la que están tomando. No sé si la corte fallará a su favor, pero si no, pues se están metiendo en un pleito de muchos, muchos millones que podría acabar con la banda y que no sé los, exactamente hacia dónde va los este tiro. dejaría en una muy mala situación. Ojalá lleguen a algún acuerdo, volvemos a decir lo mismo, pudieron haber hecho algún recopilatorio, algún en directo. En directo ellos suenan bastante bien. Han tenido a Mike Pornoy en algunas ocasiones tras la batería. Pues ojalá lleguen a algo bueno, donde no se vean tan perjudicados y donde ojalá aprendan de esto, de no saltarse los renglones ni las reglas de los contratos. La noticia alegre de esta semana, que bueno, a mí personalmente me alegra mucho, es que Brian Johnson ha podido regresar a los escenarios, no con AC/DC obviamente, pues cuestiones de Angus, pero sí con Muse y tocaron su clásico Back in Black, lo tocaron en el Reading Festival y para mí suena muy bien, es como si jamás se hubiese bajado del escenario. Suena bastante bien. No soy muy fan de. Lo que sí yo creo que, ya que obviamente Brian está en una posición de poder estar en un escenario, AC/DC debería buscarlo. No, no. Axel Rose suena bien, suena mejor de lo que yo pensaba, pero no, no estoy de acuerdo con que saquen un disco con él. En efecto, el señor suena bastante bien. Qué bueno qué bueno que sea, vaya, muchas veces piensan que son muy cerrados todos los rockeros o metaleros, pero sin embargo están abiertos a distinto tipo de cosas. Yo no me imaginaría o no me imaginaba ver a Angus al lado de Muse, una banda que no es, pues yo creo que A Brian, al lado de Muse. A Brian, perdón, al lado de Muse.
una banda que no es para nada parecido al menos según yo, a AC/DC. Coincido con Pertur en que quien debería de estar al lado de AC/DC debería de ser Brian. Y no Axel, nada contra Axel Rose. Él puede seguir haciendo su gira super extensa con los Guns. En su defecto, voy a decirlo, debieron descansar desde el momento en que Michael salió de la agrupación. Ese Angus Young está, no, Kerry King está siguiendo todos los pasos de Angus. Sí, es muy Kerry King extraño. está dispuesto a seguir hasta donde sea, a pesar de que han surgido varias declaraciones de Tom Araya diciendo que él ya, por su parte, ya está cansado. Yo creo que, pues sí, Slayer es una de esas bandas que gira constantemente, hace disco y gira y gira y gira. Y vaya, Kerry le está siguiendo los pasos al buen Angus. Otra de las personas que declararon cosas es Rob Halford. Y Rob Halford, como ustedes bien saben, o tal vez no lo sepan, Rob Halford se declaró abiertamente gay en 1998. Y bueno, ahora para un medio, para Fox Sport en específico, Fox Sport de Estados Unidos, obviamente, él dice cómo siente que los gays están aportando hacia la música, hacia el mundo en general. Pues él dice que en este momento, pues no debería sentirse justamente como una preferencia o como que tu preferencia marca lo que tú debes hacer, sino que en realidad él siempre ha sentido que no es ser un mejor o peor que eso, sino simplemente son personas y que a veces son tratadas de forma injusta, pero no necesariamente, digamos, su preferencia debe marcar como la pauta de ellos, ¿no? Que sí deben procurar que sus derechos sean respetados por esa parte, pero no necesariamente ellos son diferentes. Es una cuestión de igualdad que se viene, creo que desde que empezó todo este rollo de la homosexualidad, no sé desde cuándo, siempre ha sido la intención que sea igualitario, que no haya distinciones, si eres hombre o mujer y si eres mujer y te gustan las mujeres, si eres hombre y te gustan los hombres, o si te gustan el, el lado combinado, pues ya es tu pedo. Sí, es cosa de cada quien y como Y dice, no debe de influir en lo que tú hagas. Por ejemplo, no recuerdo bien de qué bandas de death metal, entre bandmates, compañeros de banda, se casaron, creo que hace 1 o 2 años. Vaya ustedes, bueno, el mismo Halford, una persona con ese porte, pues muchos no se imaginarían que es gay. Y yo creo que se pierde, así como se pierde esa homofobia cuando escuchas a tu ídolo y no sabes que es gay, pues así se debería de ser todo el tiempo. somos personas y solamente son gustos. Y él como dice, en realidad es aceptar nuestras diferencias, aceptar quiénes somos, porque la vida es corta, dice él. Y tiene bastante razón. En realidad sí es así. Hay otra cosilla que justamente tenía Esponja entre sus notillas que hizo esta semana. Es Mikey D hablando sobre el disco que salió el día de hoy, que es de covers, que se llama Undercover, es de Motorhead. Comenta sobre ese ataque que sucedió en España, donde una persona, una camioneta, embistió a muchas personas. Y este comentario sale a raíz de que el buen Lemmy tenía el gusto por coleccionar artículos de la Segunda Guerra Mundial. Fue criticado mucho por este hobby que tenía buen Lemmy. Mikey D dice que él pues solo tenía ese hobby, más no que era un neonazi o que fuera partidario de estas cosas de supremacía que Yo alguna vez leí que Lemmy coleccionaba estas cosas porque decía que los uniformes estaban bonitos, que si veías los uniformes de la Segunda Guerra Mundial de los ingleses, eran como muy X. Le gustaban lo suntuoso que eran, digamos el diseño, cómo se veían, pero no era no la partidario ideología. de esa ideología. Esa es la nota que Y esto lo tengo. podemos enganchar con Halford de la cuestión de la diversidad, de aceptarse, de estas cosas. Creo que Lemmy era de esas personas más dadas a aceptar a otros.
Recuerdo mucho este documental que vimos cuando le preguntan a Lemmy que qué sentía girar con las Girls School. Y le decían, es que son muy buenas para ser mujeres. No, 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 son más buenas que tú. ¿Por qué no lo admites? ¿Por qué no lo dices? Y creo que a Lemmy no le importaba exactamente quién o qué fueses. Y definitivamente él decía que eran las personas con quien más, que rockeaban mucho más que él en el aspecto de que llevaban la parranda a otro nivel. Y que además tocaban su instrumento no mejor que otras mujeres, mejor que otros músicos en general. Es decir, hombres, mujeres, sin importar qué. Y creo que ese es al sentimiento a que se refiere Mikey. Otra nota, es un poco redundante hablar de ello, pero es algo que, pues bueno, eh, en una entrevista que han realizado a Taylor Hawkins y Dave Grohl sobre el suicidio de Chris y Chester. Aunque realmente comentan que no los conocieron, bueno, en sí Taylor dice que no conoció nunca a Chester, a quien sí tuvo el honor de conocer o de compartir algunas cosas con él fue con el buen Chris. Hacen hincapié en lo mismo que comentamos cuando fue lo sucedido con Chris. Son situaciones difíciles, hay que acercarse con las personas, hay que hablar. Es difícil para ellos como compañeros de banda andar girando con ellos, compartir una vida y que de un momento a otro se suiciden y tú estando al lado de ellos no te des cuenta de qué es lo que está pasando, pues es algo bastante feo. Enganchando esta nota con algo que dijo Tom Morello, aparentemente aún tienen guardado material de Audioslave que jamás ha visto la luz del día, y él dice que si en algún momento las circunstancias son ¿Idóneas? idóneas, él estaría de acuerdo con sacar ese material, cosa que me parece bien. Audioslave al principio me sonaban completamente a la fusión de las dos bandas, y luego empezaron a tener como Un sonido propio, su ¿no? propia personalidad. El mismo Tom Morello dice que la última vez que tocaron, que fue durante esta toma de protesta de Trump, ellos estaban justamente en el lado contrario, estaban manifestándose en contra de esa toma de protesta, que Chris se acercó y le dijo, me gustó, a lo mejor en algún momento, si todo compagina, podríamos volver a montar Audioslave. Pues el resto es historia. Nunca será posible, pero es bueno saber que aún está ese material y que aún podríamos escuchar cosas nuevas que no hemos escuchado de Chris Cornell. Esta semana no hubo cumpleaños, bueno, sí hubo, pero realmente no los conocemos. Sí, no creo que quieran que hablemos de Shania Twain, porque es lo único como el más importante que encontramos cuando pusimos los cumpleaños de músicos, nos salió Shania Twain. Pero sí hay uno muy bonito otra noticia muy bonita que vi comentado con Esponja, que me gustó porque es incluso en un cassette y toda la onda. Como ustedes saben, Brian Siegel es quien empezó Metal Blade Records, y él lo empezó justamente fichando a Metallica. Fue de los primeros que él fichó, además de otros grandes personajes que él ha fichado. Y ha decidido unirse a un escritor que ha trabajado en unas biografías bastante importantes en últimas épocas. Ha trabajado con Nergal, ha trabajado con Les Brown, e incluso estuvo involucrado con la autobiografía de James Hetfield. Y entonces están contando cómo surgió el sello, lo que han hecho para tener tantas bandas, porque han tenido Slayer, han tenido Voivod, han tenido, como ya dije, a Metallica, han tenido a Cannibal Corpse, han tenido a King Diamond en algún momento. A Merciful Fate. Me parece muy interesante poder checar cómo es la dinámica dentro de esta discográfica que ahora es icónica y que ha tenido tantos artistas dados a conocer en los últimos 35 años. Y sobre todo que tiene que ver mucho con el rock y el metal, obviamente. Tan solo su nombre. Metal Blade es un sello discográfico, como tú lo comentas, bastante importante. Ellos en cierta etapa del año eh, regalan un recopilatorio de canciones de las bandas que tienen dentro de su fichaje y
aparte de eso, te dan un código en el cual recibes un cierto porcentaje de descuento en la compra de los discos, específicamente, si no me equivoco, de los discos que vienen en ese soundtrack que te regalan ellos. Yo lo hice hace como 4 años, bajé ese soundtrack y venía este código para obtener un descuento en la compra de los discos a los que pertenecen estas canciones. Un documental donde lleva la historia de todas estas personas estas bandas que ha fichado, y vaya que es bastante amplio. Estamos hablando desde Cannibal, Slayer, Sí, Metallica, que va desde lo más clásico a algunas bandas extremas. así incluso es quien a veces les abre la puerta a bandas extremas que no tienen Sobre todo las europeas que no tienen como un lugar de distribución base, digamos, aquí en América. Ellos son quienes se encargan de ficharlos y de darles el reconocimiento que ellos necesitan y que necesitan justamente para promocionarse, para hacer sus discos, para muchas cosas. Digo, ahora pues ya existe Nuclear Nuclear Blast, Blast, que que es antes más no, europeo. antes no estaba, pero ahora ya tiene, creo que también oficinas en México, en América, Y y también ya está Season on the Beast y muchas, muchas, y Century muchas, Media, muchas pero discográficas pequeñas sin duda Metal Blade de los es pionera en pioneros en este sentido. Esta nota me gustaría engancharla con el disco que tenemos para reseñar esta semana, porque Jonathan Davis, tanto Korn como Metallica, como Dragon Force, como muchas otras bandas, son muy, muy fans de esta banda japonesa de kawaii metal llamada Baby Metal. Y lo que yo quiero retomar de esto es que justamente él dice que la gente en el metal es muy cerrada de mente, no le gusta lo que suene diferente. Entonces ellos buscan solamente bandas que suenen a lo que ya conocen. No le, no le gusta esta cuestión. Él se siente abierto a otras cosas. La realidad es que yo no sé qué exactamente sentir de... Vamos, Esponja me enseñó un video de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers tocando con las Baby Metal. y ese buen chat es un loquillo. No soy fan de Baby Metal, hacen un show bastante bueno. A muchos les fascina, hemos visto a Rob Halford, Sí, toca un painkiller con él en una premiación. a la gente del medio le agrada. Realmente sí, ellos como músicos son más abiertos. Tal vez nosotros como escuchas somos un poquito más cerrados. No estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero sí entiendo su forma de pensar o su comentario, porque en algún momento yo lo he hecho y he discrepado con algunas personas por la forma en que suenan o el aspecto que tienen en cuanto a vestuario, no a otras cosas, no se vaya a malinterpretar esto. No sé exactamente qué estaba pensando él, pero bueno. Otra de las cosas es que, porque esto lo vamos a enganchar justamente con este disco a reseñar esta semana. Es un disco bastante diferente a lo que solíamos pensar. Así que, pues creo que es ese momento del pod en que vamos a lo bueno. Y lo bueno de esta semana es que justamente hablando entre nosotros, y ya me di cuenta que digo muchas veces justamente, porque yo edito estas cosas, Justamente, justamente, justamente. pues justamente, pues les estaba diciendo que elegimos un disco de Mayhem, o Mayhem, como quieran pronunciarlo, ellos lo pronuncian un poquito más fuerte, y el disco en sí mismo se llama Grand Declaration of War. Es su segundo disco de Mayhem. El primero fue, obviamente, Doom Mysteries, Doom Satanas. Este es su segundo, y pues, hay muchos años entre el primero y el segundo. Estamos hablando de casi 10 años. Entre un disco y otro disco, bastantes EPs de por medio, cambio de alineación. Esta banda, la mayoría la ubica por todo el desmadre del Inner Circle, más allá de su música y de
pues Sí, sí, más allá de su música. puras polémicas casi ubican a esta banda, en su gran mayoría. Eh, Al menos para los nuevos, ¿no? y sí, sobre todo cuando tú inicias, pones en YouTube Mayhem o Black Metal, y en realidad lo primero que te salta no es música. no, no, son acontecimientos alrededor de esta banda. O son documentales. Yo he visto algunos de esos documentales, algunos están muy buenos, otros pecan de solo hablar de... Yo creo que la mayoría de los videos son bastante pretenciosos con el título. Este es el segundo álbum de Mayhem, o Mayhem, como ustedes lo quieran pronunciar. Y cabe Es aclarar que hablaremos solo de lo musical. de lo musical, dejaremos de lado todo el pedo desde que si tú lo mataste, que no, que se cayó sobre un vaso Que de 17 vidrio. puñaladas, que eso le pasa a cualquiera. No, no, no. Para este segundo disco ya habían cambiado de vocalista. No, la verdad es que desconozco qué número de vocalista es, pero es Maniac. Lo bonito de este disco es justamente, ya dije justamente otra vez, voy a multar cada vez que diga eso. ¿Cómo inicia? A mí la primera canción que es A Grand Declaration of War me gusta, funciona como intro. Hasta ese momento tú todavía tienes esperanzas que el disco va a ser Mayhem. Va a ser un pateador de culos. No podemos decir eso, ¿verdad? Sí, sí, podemos decir. Ah, bueno, va a ser un pateador de culos. Empieza con una atmósfera bastante Militar, oscura, oscura. militar. No sé qué decir sobre ella, la verdad. Es que va entrando poco a poco, te van entrando en el disco. Al principio con esta canción sientes que te está mostrando lo que vas a escuchar en el disco. Y eso tal vez sea cierto en los primeros tres temas, pero no es así. Tan solo vamos con la segunda canción que se llama In Lies We're Upon You Live. Eh, es una canción mediana, es un buen riff, me gusta, aunque aquí empezamos a ver cosillas como que Meña que empieza a recitar más que cantar. Es lo que hacen las siguientes como tres canciones, incluso en algunas de ellas se empieza como a rapear. Estaba acostumbrado a ese black metal lleno de blast beats y voces desgarradoras y aquí tengo a Maniac Recitando, digo, recitando su voz letras. no pierde Es, oscuridad o intensidad o como ustedes le quieran llamar, no, incluso recitando, suena bien. Pero ya no serán justamente estos primeros tres temas. La canción que más me gusta es la tercera, Time to Die, que es cortita. Me recuerda mucho a las primeras composiciones de Mayhem, cortita, completamente en esta cuestión del gutural. Tiene voces limpias, pero son más, en un volumen más bajo que la voz gutural. Y yo creo que si ese patrón lo hubieran hecho en las otras canciones, algunas no me hubiera sentido tan extrañado ante ellas. luego viene View from Neil, parte uno ligada a la parte 2. Yo creo que todo este rollo va muy ligado en lo lírico más que en lo músico, en la música. Soy más de la sensación, percepción que me da la música. Es un tema donde hay guitarras que no son con super distorsiones. Sin embargo, la mezcla de esas guitarras está muy bien hecha. Eso sí, Lo que sí cabe rescatar, o lo que yo puedo rescatar de este disco, bueno, después de escucharlo como a conciencia unas 10 veces, son las baterías. La verdad es que Hellhammer se la rifó. son diferentes, son muy... bueno, él normalmente usa jazz, pero no de esta manera. Sin duda es un disco bien avant-garde. En algún momento, hace un rato, comentaba Pertur si la canción que él tenía venía dañada o así era. ¿Qué canción es esta? De eso vamos a hablar justamente hasta el final, porque es bastante interesante la historia que acabo de leer sobre eso. Esta que dices, View from Nihil, la primera parte, yo creo que menciona esa canción mejor a la mitad de la canción, porque entonces ahí sí entra completamente Mayhem. Eso no quiere decir que la primera parte no me guste, es más donde él está hablando. Comienzan a aparecer estas voces robóticas,
Que es como las cosas más extrañas. Vamos, hasta el rapeo lo hubiera soportado más, pero no entiendo el concepto de las voces robóticas. No, no, no lo entiendo del todo. Yo creo que fue en esa etapa en que igual el Emperor hizo un disco así. No sé si lo has escuchado. Mm, Incluso es Emperor versus Saturn o algo así. Que Emperor covería canciones de Saturn, que es sí, como sí. de DJs, y él Eso lo he escuchado, ¿sabes? Bueno, no escuché el disco que dices, pero vienen algunas canciones en un recopilatorio de Emperor y la verdad es que está muy bien hecho, pero eso no quiere decir que ellos debían ir pues, hacia ese lado, porque aunque muchos pensarían que justamente como en el espacio entre discos no hay como pues antes no había como algo que te dijese que iban a hacer eso, pues de hecho sí lo hay. Lo crean o no, previo a este disco, ellos sacaron un EP donde ya tenían algunas cosillas electrónicas. Ese EP se llama Warp Live Abyss y ya tenía algunas programaciones, algunas cosas interesantes. Pero de ir a eso, a esta parte de que ya empezamos con el disco, tan solo después de esta canción que decimos que está la voz más. Están las primeras voces robóticas, está esta voz recitando más arriba de la gutural. Viene a Bloxer and the Colder. Son esa canción, si es que podríamos decir que es una canción, solo es Maniac recitando. es Maniac recitando. Yo quería comentarte eso, esas voces como el eléctricas, me recuerdan a toda esa onda de cuando estuvimos escuchando el disco de Joy Division, toda esta onda Dark Wave y post-punk. Ah, eso es lo interesante, porque la segunda parte de esta canción, que yo siento más cercana al trip hop, al dark wave, la Este, canción no está mal hecha, los beats están bien, la programación está bien. Ahora la cosa aquí es, en un disco de Mayhem, ¿tiene cabida algo así? pues si no lo tenía, ya lo tiene. Yo creo que por eso bueno, a pesar de que es creo que de uno de los discos que más ha vendido de Mayhem, y que yo creo que muchos han pasado por alto, y si estoy en un error. No, sí, mucha gente ha pasado este disco por alto porque cuando lo escuchas no, No es el black metal, vuelvo a lo mismo, no es el black metal así. es que no es el black metal que acostumbran otros grupos, es que es Mayhem y ellos son de los fundadores del black metal. Y estamos hablando de que ellos surgieron por ahí del 80. Pues sí, es que ellos son pioneros. Es como así tanta caca que le echan a Satyricon y a Satyr por lo que ha hecho con Satyricon. Y Mayhem hizo algo igual. Donde ya hay las voces robóticas totalmente es en esta canción llamada Chrysalis in Pace in Deconstruction. Ahí están las voces robóticas a full, casi en toda la canción. La parte instrumental está bien, pero aquí ya tenemos otra vez este bonito. Esta es la parte donde rapea algunas estrofas y ahí sí, Es- todavía en la que era como más dark wave, bueno, tal vez. Pero ya cuando lo escuché rapear, no vayan a creer que es como un rapeo así muy cabrón, o no, que dura sino toda la canción, no, no, son nos, unos cuantos segundos, pero aún así, y es como, lo voy a decir así, es más como un rapeo Fred Durst que un sí, no, rapeo no, no es como un rapeo Room DMC, o sea, es un rapeo más, perdón la palabra que voy a decir, más de blancos, más moderna, más diferente, pues. No es un rapeo, como dije, Room DMC o Public Enemy, o cosas así. Tupac y esas son. No, 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 es un rapeo que yo siento que nada tiene que ver con la canción, que no le ayuda, que te hace perderte de la buena tónica instrumental que tiene la canción. Pero como dije, lo que más me impacta son las voces robóticas porque no entendí el Pues concepto detrás de ellas o la necesidad de ellas. Yo entiendo que el disco es muy experimental. bastante avant-garde. Eh, yo creo que si les gusta toda esta onda avant-garde, sí deberían de echarle un ojazo, una oída a este disco. Porque esto es antes de que el avant-garde surgiera como género, ¿no? Creo que sí,
Me parece que sí, y Porque todavía bandas como Gorguts o Atheist estaban como probando ciertos ritmos. ciertos ritmos, sonoridades, pero Mayhem se fue de aquí a allá sin decir por qué o cómo, como ya habíamos dicho. La siguiente canción llamada Compilation of Science in Agony, que es la parte uno, el ritmo me recuerda mucho a Celtic Frost. Lento, pero siendo Mayhem. La voz también me recuerda mucho a la de Tom G. Mm, líricamente es total y netamente de letras sobre letras bélicas, toda esta onda apocalíptica, pero musicalmente hay no tiene mucha congruencia, no siguen una línea. Están estas voces dark wave que les mencionamos, está guturales, están estos ritmos bien variados, que no son parte como de la misma canción. Este tipo de continuaciones de las canciones donde nada más es Maniac recitando algunas cosas, algunas frases o no sé, igual y hasta son poemas. De hecho, el título de este disco sale de una obra de Friedrich Nietzsche llamado El ocaso de los ídolos. Y también ciertas ideas salen del anticristo. Para quien haya leído justamente Trials of Idols, que es el título en inglés, sale esta frase, A Grand Declaration of War, que está hablando Nietzsche de una cuestión de abrirse contra el cristianismo, abrirse contra ideas de este tipo, pero eso ya es explicando el nombre. Vamos a volver a lo musical. La siguiente que es Diamond, la primera parte, me recordó mucho a Carcass, del Killboard. Melódico, muy, muy melódico, pero al mismo tiempo me sonó al Anthrax de la época de Bush, Push. porque es saltarín, incluso la canción está bien hecha, pero ahora si la lanzaran ahora, le llamarían metal moderno. Sería ese metal que es agresivo, pero no es agresivo. Sería como pet friendly Tú pensarías, esta canción en algún momento va a dar el trancazo, y no da ni y no da el madres. trancazo, termina la canción. Así es esto, está bien hecha, está bien estructurada, pero cuando sientes que va a llegar al momento más álgido, no sucede. Pero de aquí empieza el terreno muy extraño. Si creen que lo que hemos dicho no es extraño, la tercera y segunda parte de Diamond más bien, Diamonds. una solo dura unos cuantos segundos y de pronto se hace un silencio Un de más silencio. de 4 minutos. Un silencio que es, pues no, hasta eso fíjate que será un silencio y todo lo que tú quieras, pero no se hace, no es como pesado, realmente no te das cuenta ya por la atmósfera que lleva el disco y ese ir y venir de ritmos fuertes, de ritmos rápidos y luego tempos bien muy tranquilos. Creo que el final de la primera parte te deja así como en un suspenso. Sí, porque según tú me habías dicho, es la parte que termina solo con un chillido, ¿no? Sí, es un chillido como de 1 minuto. Yo creo que si se lo pones a un perro, el perro va a quedar, Sí, se va a sacar de pedo. se va a sacar de onda. Es un Es que chillido, estás escuchando, humano. es un chillido. Es el que comentaba, yo mencionaba hace rato que tú me preguntabas, oye, la versión que yo bajé viene mal, la pista que yo bajé viene mal o así viene el disco. Yo lo estuve escuchando en Spotify, lo estuve escuchando en YouTube y siempre estaba ese pi Y que dura como 45 segundos, es bastante largo. Y sí, después de un momento, sí, sí, no sé qué más decir sobre ese silbido y ese silencio. El silencio en sí, o sea, no me causa conflicto. Lo que ya me causó conflicto es el pi. No sé si tenga algún sentido. según entendí, es parte de su concepto, pero no entendí su concepto en sí. Entiendo que es muy experimental, pero creo que no había necesidad. Si ya metiste una canción que dura 1 minuto, bien pudiste meter una canción que durara los 30, 40 segundos, que en realidad es de música, Y no solo un silbido. y ya. Para la segunda parte de A Competition in Science of Agony, vuelve el metal moderno. Un riff muy bonito, pero para nada me dije. Lamento decir que después de la
Después de las tres primeras canciones es como un terreno nuevo, es un nuevo Mayhem. Es como, me da la sensación de momento es toda oscuridad y de pronto sale el sol. Y de pronto ya somos electrónicos, somos dark wave, somos ambient, somos otra cosa, pero no Mayhem. Yo creo que si alguien que escuchara este disco que no conozca Mayhem y que es el primer disco que va a escuchar, no le causaría tanto conflicto como el que nos causa a nosotros para procesarlo, para asimilarlo, porque básicamente no tendría la idea de ¿Quién es Mayhem? ¿Qué qué es hace lo que Mayhem? viene, ¿no? Nosotros, creo que yo empecé leyendo todos esos, toda esta onda del Black y el Inner Circle y todo el pedo de Euronymous y de Dead y los pedazos de cráneo, se cayó sobre el vaso, muchos videos pretenciosos, documentales Pero cuando vas directo a la música, son matadores. Mayhem tiene, por lo menos tiene a Hellhammer, que es y Necrobuche, que es un personaje muy cuando peculiar. quiere le echa ganas, cuando no hace lo que él quiere. Y por lo regular, Mayhem siempre entrega discos de buena calidad cada cierto tiempo. Este no diría que es uno de ellos. Está bien experimentar, pero no sientes que sea Mayhem. Ese es el mayor problema que hemos discutido durante todo ese tiempo. No sientes que sea Mayhem. Ese es mi mayor problema con este disco. Yo vuelvo a lo mismo, creo que si no supiéramos como quién es Mayhem, se nos haría un disco sí raro, pero lo hubiésemos podido digerir mejor. Como ya tenemos esa idea, ya venimos pre, eh, como predefinidos o Predispuestos, buscas la palabra. predispuestos, esa es la palabra, predispuestos a escuchar black metal. Por eso es que nos causa tanto conflicto. Si no, pues échenle una escuchada. Nos falta todavía una canción. Ah, no, bueno, marca ¿No? un track oculto. El track oculto solamente es al principio de la canción número uno y los segundos que hay antes de ese track que inicia totalmente es la última canción puesta al revés. Eso es lo único que es. ¿Qué más se puede decir de un disco que es así de experimental? Mm, Pero para la siguiente nos vamos a ir con algo más normalito. Yo le había prometido Esponja porque él se estaba quejando de Andresito Calamaro esta Ay, ese semana, Andresito. de su filtro de calidad y estas cosas. Nos vamos a ir con un disco que es un clásico del rock en español, como casi todos los de Calamaro, bueno, por lo menos de la primera época. Y este disco se llama Honestidad Brutal. Y Y el pues, estúpido Canal 69. no, no, ese es Los Rodríguez. Entonces, ese es el disco de la siguiente semana y como siempre terminamos diciendo, yo soy Pertur. Yo soy Esponja, yo sé que sonamos fastidiados, pero fue un día culero. Fue un día extraño y bonito al mismo tiempo, porque descubrimos muchas cosas de la vida, del amor, de las puercas y las lagartones y las pollodrilas. Y por aquí estuvo Nanis, ella les manda sus bendiciones y como siempre, pues nos vemos, nos escuchamos y esas cosas La próxima semana. y nos vemos. Ay.